Muy buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta legislatura. En mi calidad de diputada, integrante de Movimiento Ciudadano y con las facultades que me confieren las leyes, me permito someter a consideración de ustedes para su análisis, dictamen, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 211 del Código Penal del Estado de Guerrero en materia de sustracción o retención de menores. Les voy a dar un poco de contexto, compañeras y compañeros. El 3 de septiembre del año 2021 fue reformado y adicionado el artículo 211 del Código Penal a través del decreto legislativo número 843. En sesión celebrada el día 15 de octubre del 2019, el Pleno de esta Cámara tomó conocimiento del proyecto para reformar y adicionar los artículos 210, 211 y 212 del Código Penal, cuya iniciativa fue presentada por diputados y diputados de la entonces 62ª legislatura. El objetivo de esa iniciativa era la de incrementar las penas por sustracción de menores por alguno de sus progenitores de 8 a 24 años y de 80 a 240 días de multa. Cuando existiera separación temporal o definitiva entre el padre y la madre de un menor o incapaz, o bien fuera decretada por un juez y cualquiera de ellos lo sustrajera o retuviera con la finalidad de suspender o privar de la guardia o custodia a quien la venía ejerciendo sin el consentimiento de éste y sin que mediara una resolución judicial. Esta misma iniciativa aumentó hasta una tercera parte más las penas previstas en el párrafo citado, si en la comisión del delito ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: cuando el sustraído sea menor de 2 años de edad, si en el momento de la sustracción se emplea violencia en contra de quien ejerciera la guardia o custodia del menor o incapaz, y si la sustracción del menor o incapaz se realizara aprovechándose de la ausencia de quien ejerciera la guardia y custodia, además de las sanciones señaladas en los párrafos anteriores. Finalmente, se aprobó imponer como pena una prisión de 6 a 12 años y de 40 a 120 días de multa de la unidad de medida y actualización. Aquí cabe analizar que el planteamiento referido únicamente se enfoca a aumentar la punibilidad de la conducta supuestamente dolosa. Sin embargo, ha hecho falta analizar y plantear en esta circunstancia jurídica la perspectiva de género y a favor de los infantes y adolescentes. También se ha dejado de lado la interpretación de protocolos de actuación actualmente de suma importancia para el desarrollo de diversos sectores de la sociedad, que han sido emitidos ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar, entre otros rubros, con perspectiva de género y con perspectiva de infancia y adolescente. Por ejemplo, cuando se ven involucrados niñas, niños y adolescentes, debe valorarse el principio rector del interés superior de la niñez, contenido en el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es necesario hacer una valoración desde el derecho y la coercitividad que pudiera impetrarse como pena a quienes se actualicen en los supuestos que actualmente señalados en el tipo penal que contiene el artículo 211 del Código Guerrerense, y que los elementos contenidos se configuren como un delito de sustracción o retención del infante. Quiero contarles una muy breve historia. María N. pasó 2 años en la cárcel porque su expareja la acusó de sustracción de menores.
Cuando María N. llegó a entregar a sus pequeños hijos con su expareja se encontraba alcoholizado y muy violento. María N. tomó la decisión de no dejárselo a su padre. El padre, en unas horas, levantó un acta, la acusó ante el Ministerio Público de sustracción de menores y María N. estuvo casi 800 días en la cárcel. Y lo único que hizo fue proteger a sus pequeños hijos. En este supuesto, se violan los derechos del infante porque los están separando no solo de quien les dio la vida, sino además de quien los provee de cuidados. ¿Y saben qué hizo la expareja de María N? Los fue a depositar con la abuelita para que fuera ella quien los cuidara. Cuando la madre de un infante ya es la acusada, por la preocupación que tuvo de cuidar a su hijo y toma la decisión de acogerse a una salida alterna, con las disposiciones aprobadas por las pasadas legislaturas, cuando menos debe de pasar una pena de 4 años, más si el menor es de 18 años. Por todo lo anterior, es que someto a consideración y análisis, valoración de esta legislatura, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona el artículo 211 del Código Penal. Artículo 1. Se reforma el artículo 211 del Código Penal para quedar como sigue. Cuando exista separación temporal o definitiva entre el padre y la madre de un menor o incapaz decretada por una autoridad jurisdiccional mediante resolución definitiva y cualquiera de ellos lo sustraiga o retenga con la finalidad de suspender o privar de la guardia o custodia a quien la venía ejerciendo, sin el consentimiento de éste y sin que medie una resolución judicial, se le impondrá prisión de 6 a 12 años y de 40 a 120 días de multa y actualización con las siguientes excepciones. Que sea la madre quien retenga al infante como medida de protegerlo del progenitor que se presenta en estado inconveniente y que exista antecedente de que ya se le ha presentado denuncia por violencia familiar o que se encuentre en un proceso penal por violencia familiar. 2. Que el progenitor, padre o madre del infante que retenga no tenga su guardia y custodia, ya sea de facto o dictada por un juez de manera provisional y en su caso definitivo. 3. Cuando siga en litigio un juicio ante un órgano jurisdiccional de primera instancia en materia familiar y que emane de algún convenio autorizado por la persona juzgadora de la causa. En caso de que se incumpla por alguno de los progenitores, deberá primero agotar el incidente de incumplimiento de convenio ante la autoridad familiar y solo entonces será procedente la vía penal. Transitorios. Artículo 1. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Por su atención, compañeras, compañeros, muchas gracias. Muy buenas tardes.